Había algo extraño esa mañana. El cielo, aunque despejado, parecía esconder un mensaje entre las nubes. Los pájaros cantaban. Los pasos de la gente resonaban sobre las calles de tierra. Pero en el corazón de Daniel había un silencio distinto. No era el tipo de silencio que nace de la paz, sino ese que anticipa un giro inesperado, como si la vida estuviera a punto de susurrar algo que lo cambiaría todo. No podía explicarlo, pero lo sentía. Ese día sería decisivo. Y no se equivocaba. Daniel no era alguien extraordinario a los ojos del mundo. Un hombre sencillo, trabajador, que se levantaba temprano cada día para abrir su pequeña barbería en el centro del pueblo. Era conocido por su sonrisa fácil y su oído atento. Más que clientes, recogía historias, porque cada conversación que escuchaba se convertía, de alguna manera, en parte de su propio viaje. Pero esa mañana, algo no encajaba. Había una inquietud, una respuesta que su alma anhelaba y que aún no había llegado. Desde joven, Daniel había aprendido a confiar en Dios. Su madre, una mujer de oración, siempre le decía: «Hijo, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos». Pero en los últimos tiempos se le hacía difícil creerlo. Hacía 2 años había perdido a su esposa en un accidente. Desde entonces, vivía entre recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía partir tan pronto alguien tan bueno, tan llena de vida? ¿Dónde estaba Dios ese día? ¿Por qué lo permitió? Esas preguntas, que a veces parecían dormidas, esa mañana estaban más vivas que nunca. Al abrir las puertas de la barbería y dejar que el aroma del café llenara el ambiente, su alma estaba inquieta. Lo que no sabía era que ese día recibiría a alguien que cambiaría su forma de ver las cosas para siempre. El primer cliente de la mañana fue un hombre mayor, con aspecto agotado, barba descuidada y ojos tristes, como quien ha llorado recientemente. Entró sin decir palabra, solo saludó con un gesto y se sentó en la silla. Daniel, acostumbrado al silencio de quienes cargan dolores profundos, comenzó a trabajar sin hacer preguntas. Pero unos minutos después, el hombre rompió el silencio. ¿Usted cree que Dios todavía escribe historias con nuestras vidas? Daniel se detuvo. La pregunta le golpeó como un rayo. Era como si alguien hubiera abierto un libro y leído exactamente la página en la que él estaba. Tragó saliva, limpió la navaja con calma y respondió: «Lo creo, o al menos intento hacerlo». El hombre sonrió con tristeza. «Mi esposa me dejó la semana pasada, después de 27 años de matrimonio. Me dijo que estaba cansada, que ya no encontraba sentido a la vida a mi lado. Yo no entiendo. Me esforcé, fui fiel, intenté amar como aprendí en la iglesia, pero aquí estoy, solo». Daniel se sentó frente a él. «¿Sabe? Yo también perdí a mi esposa. No porque ella quisiera. Fue un accidente. Inesperado. Hace 2 años ya. Y aún duele». Se miraron por un momento. 2 hombres, 2 historias, 2 pérdidas diferentes. Pero una misma pregunta en el fondo del pecho. ¿Dios aún está escribiendo algo con todo esto? El hombre se fue, pero dejó algo en Daniel. Una incomodidad, sí, pero también un destello de comprensión. Tal vez las historias de Dios no se tratan de evitar el dolor, sino de encontrar propósito dentro de él. Durante ese día, Daniel atendió a otros clientes, escuchó otras historias, pero su mente regresaba siempre a esa pregunta: ¿cómo nos enseña la vida acerca de las historias de Dios? Esa noche, al cerrar la barbería, decidió caminar hacia un lugar que no visitaba hacía mucho tiempo: un banco de madera frente al lago del parque del pueblo. Allí solía sentarse con su esposa los domingos, hablar de la vida, soñar el futuro. Al llegar, encontró a una anciana sentada en ese mismo banco. Parecía tener más de 80 años, con la piel marcada por los años y las manos temblorosas, pero los ojos vivos. Daniel dudó, pero ella lo saludó con la mano, invitándolo a sentarse. ¿Viene? ¿Aquí buscando respuestas?, preguntó sin rodeos. En realidad, sí, respondió él sorprendido.
Estoy intentando entender por qué algunas historias parecen tan difíciles de aceptar. ¿Por qué Dios permite que cosas buenas terminen tan mal? La mujer respiró profundo. ¿Sabe? Mi esposo murió en la guerra. Mi único hijo murió a los 12 años por una enfermedad que nadie supo cómo curar. Yo podría haber odiado la vida, pero elegí conocerla de otra manera. ¿Cómo así?, preguntó Daniel. Descubrí que el dolor, por más cruel que sea, puede ser una invitación a ver más lejos. La vida nos enseña a mirar a Dios de un modo más profundo. A veces pensamos que Él solo está presente cuando todo va bien, pero la verdad es que el Dios de las historias bonitas también es el Dios de los capítulos difíciles. Él no abandona el texto, simplemente cambia el ritmo de la narrativa. Daniel guardó silencio. Aquella señora, con voz suave pero firme, decía justo lo que él necesitaba escuchar. Ella continuó. Dios no escribe historias cortas. A veces, lo que tú llamas final es solo una pausa. A veces, Él está preparando un escenario para que veas algo que no verías de otra manera. El dolor, hijo, puede ser la página que antecede al milagro. Permanecieron allí unos minutos más, hasta que ella se levantó con esfuerzo. Sonrió y dijo, sigue leyendo tu historia, incluso cuando las páginas parezcan rotas. Dios es el autor, y Él nunca escribe sin propósito. Esa noche, Daniel regresó a casa con un sentimiento diferente. No era que sus problemas se hubieran resuelto, ni que el dolor hubiera desaparecido, pero sentía una especie de reverencia por la historia que estaba siendo escrita, incluso sin entenderla del todo. En el silencio de su habitación, abrió el Entuesem, diario antiguo de su esposa. Ella solía escribir todos los días. Pasó algunas páginas hasta encontrar una frase subrayada. Aunque no lo vea, Dios está obrando. Y eso le hizo llorar. Era como si ella estuviera ahí, recordándole lo que siempre supo, pero había olvidado, que Dios nunca deja de escribir. Que la vida, con todas sus vueltas, sigue siendo guiada por manos que saben perfectamente lo que hacen. Esa noche, Daniel se arrodilló, y por primera vez en mucho tiempo, no oró pidiendo explicaciones. Solo dijo, Señor, todavía no entiendo, pero confío en ti. Y en ese susurro de fe, comenzó un nuevo capítulo. Mientras los días pasaban, Samuel comenzó a darse cuenta de algo que nunca había notado antes. En medio de la rutina, de los silencios y de las pequeñas victorias cotidianas, había hilos invisibles que parecían tejer una historia más grande. No era una voz audible ni una visión extraordinaria, pero sí una certeza que se iba instalando suavemente en su interior. Dios estaba escribiendo algo, incluso en lo que parecía insignificante. Una mañana, mientras caminaba por el mercado del pueblo, se encontró con una mujer mayor vendiendo pan. Tenía las manos marcadas por los años, pero su sonrisa era luminosa. Samuel se detuvo, compró un pan, y por alguna razón que no entendía, se quedó hablando con ella. Ella se llamaba Clara, y sin saber nada de su vida, le dijo algo que estremeció su corazón. A veces las respuestas de Dios vienen envueltas en días comunes. No esperes siempre fuego del cielo. A veces, basta con prestar atención a los detalles. Esa conversación lo dejó pensando durante horas. Empezó a observar más. Las pequeñas conversaciones, los encuentros inesperados, los desafíos del trabajo, las veces que alguien aparecía justo cuando él más lo necesitaba. Todo comenzaba a formar un patrón, como si alguien estuviera guiando el pincel sobre un lienzo que él aún no podía ver completo. Y entonces, una tarde, mientras ayudaba a un vecino con una cerca rota, ocurrió algo inesperado. Un niño pequeño se acercó, curioso, y le preguntó qué estaba haciendo. Samuel le explicó con paciencia. El niño lo miró y le dijo, «Mi papá ya no está, pero tú me recuerdas a él». Ese simple comentario perforó su corazón. No sabía por qué, pero sintió que ese momento tenía un peso especial. No era solo una cerca, no era solo un niño, era parte de algo más profundo que Dios estaba haciendo. Esa noche,
Recordó una oración que había hecho años atrás. Señor, úsame para marcar la diferencia en la vida de alguien. Y allí, sin que él lo planeara, esa oración se estaba respondiendo. No con luces ni aplausos, sino en el silencio de una interacción sincera, en el consuelo dado a un corazón joven. Samuel comenzó a escribir en un cuaderno cada cosa que lo hacía pensar en Dios. Un acto de bondad, una frase que le llegaba al alma, una coincidencia que no parecía casual. Y poco a poco, esas páginas comenzaron a llenarse. No con historias perfectas, sino con fragmentos de una fe que crecía día tras día. Una noche, mientras miraba esas páginas, se dio cuenta de que su historia, tan llena de altos y bajos, no era una secuencia aleatoria de eventos. Era una narración sagrada. Y aunque todavía había partes que no entendía, comenzó a confiar en el autor. Pasado un tiempo, conoció a una mujer llamada Julia. Era diferente a él, risueña, apasionada, pero con una historia marcada por heridas profundas. Perdió a su madre joven, había vivido muchas decepciones, y aún así, mantenía una fe vibrante. Samuel se sintió atraído, no solo por su sonrisa, sino por la manera en que hablaba de Dios como si lo conociera desde siempre. Julia le contó que también había sentido muchas veces que su vida no tenía sentido, pero que un día decidió ver todo como parte de una historia escrita por un Dios bueno. No todo tenía que tener sentido inmediato. A veces, solo se trataba de caminar, paso a paso, creyendo que en algún momento todo encajaría. Ambos comenzaron a compartir tiempo juntos. Hablaban de sus heridas, de sus dudas, de sus esperanzas. No se prometieron perfección, pero sí caminar juntos en medio de lo que Dios estuviera haciendo. Y en ese caminar, Samuel descubrió algo que nunca había experimentado. El amor, no como una emoción pasajera, sino como una decisión diaria, un reflejo de la gracia divina. Una noche, mientras caminaban por la plaza, Julia le dijo: ¿Sabes por qué me gusta tanto la historia de José en la Biblia? Porque aunque sus hermanos lo vendieron, aunque fue traicionado, encarcelado y olvidado, nunca dejó de creer que su vida estaba en manos de Dios. Y al final, todo cobró sentido. No fue fácil, pero fue redentor. Esa frase quedó resonando en Samuel, no solo por la historia bíblica, sino porque reflejaba lo que él estaba viviendo. Había sido vendido por la duda, encarcelado por la frustración, olvidado por algunos. Pero ahora entendía que todo tenía un propósito. Cada parte de su vida estaba conectada, incluso las que parecían dolorosas o sin sentido. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez también estás en medio de una página difícil. Tal vez no entiendes lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Pero quiero decirte algo con el corazón. Las historias más poderosas no se escriben con capítulos perfectos, sino con procesos auténticos. Dios no necesita que todo sea claro para comenzar a obrar. A veces, solo necesita que tú sigas confiando. Cada lágrima, cada paso, cada oración silenciosa tiene un lugar en la historia que Él está escribiendo contigo. Y aunque ahora no veas el final, puedes confiar en que será bueno. Porque cuando Dios escribe, siempre lo hace con amor, con redención y con propósito. Pasaron los años. Las estaciones continuaron su ciclo imparable, y el pueblo, aunque pequeño, fue testigo de transformaciones profundas. La historia de Javier no quedó atrás en el tiempo. Al contrario, creció, maduró y se convirtió en un testimonio que atravesó generaciones. Lo que comenzó como una jornada de incertidumbre y silencio divino, se convirtió en una narrativa que hablaba de propósito, de redención y de la fidelidad de Dios a pesar de los valles oscuros. Después de aquel día en el que Javier se quebró, frente al altar de madera desgastada, algo en su interior comenzó a cambiar. No fue una transformación inmediata ni mágica. No fue como si todos sus problemas hubieran desaparecido.
pero sí fue como si una nueva luz se hubiese encendido dentro de su alma. Una luz pequeña, pero persistente, que le recordaba que no estaba solo, que aunque no comprendiera todo, podía confiar. Volvió a su rutina, pero no era el mismo hombre. Sus ojos tenían una nueva profundidad, una mezcla de esperanza cautelosa y rendición verdadera. Continuó yendo al taller todos los días, reparando sillas, mesas y estantes, pero también escuchando más, hablando menos, observando los detalles que antes pasaban desapercibidos. Dios estaba en las pequeñas cosas. Eso lo sabía ahora. En el sonido del martillo golpeando la madera, en el aroma del pan que su vecina horneaba al amanecer, en el saludo tímido de un niño camino a la escuela. Y fue entonces cuando Javier comenzó a ver lo que no había visto antes, que su historia no era un desvío, sino parte del plan, que su dolor no era inútil, sino fértil, y que sus silencios no eran castigos, sino espacios donde Dios hablaba de otra manera. Un día, mientras tallaba una cruz de madera para un anciano del pueblo, recordó las palabras que una vez su madre le dijo cuando era niño. Las historias más hermosas de Dios no se escriben con tinta, sino con vidas entregadas. En ese momento, sintió que esa frase había estado esperándolo durante años. Él, con su pasado roto, con sus errores, con sus preguntas sin respuesta, también podía ser parte de una historia divina. No por ser perfecto, sino por haber sido rescatado. Fue así como empezó, sin buscarlo, a convertirse en un faro para otros. No predicaba en plazas ni hablaba con voz fuerte, pero cuando alguien se sentaba con él, encontraba consuelo. Cuando compartía su historia, otros se sentían menos solos. Su vida, marcada por la restauración silenciosa, hablaba más que 1000 sermones. Y poco a poco, el taller de Javier se transformó en un lugar de encuentro. No solo para arreglar muebles, sino para remendar corazones. Un joven llamado Tomás comenzó a visitarlo cada semana. Al principio, decía que quería aprender carpintería, pero con el tiempo confesó que su alma estaba hecha pedazos. Javier no lo juzgó ni le dio fórmulas vacías. Solo lo escuchó, compartió su historia y entre virutas de madera y café, caliente, le mostró que aún había esperanza. Así comenzó a repetirse el patrón. Personas llegaban buscando una reparación material, pero encontraban una semilla espiritual. Javier entendió que Dios lo había estado preparando todo ese tiempo, no solo para sanar su propio corazón, sino para ser instrumento de sanidad en otros. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una carta llegó al pueblo. Venía de una organización cristiana en la ciudad, invitando a Javier a compartir su historia en una conferencia para jóvenes. Él se sintió intimidado al principio. ¿Quién era él para hablar frente a tantos? No era teólogo, no era pastor, no tenía estudios formales, solo tenía su vida, su testimonio, su cruz. Oró durante varios días pidiéndole a Dios dirección, y en una madrugada silenciosa, mientras contemplaba las estrellas desde el tejado de su casa, sintió una palabra clara en su corazón. No necesitas ser elocuente, solo necesitas ser sincero. Aceptó la invitación. Viajó con nervios, con el corazón latiendo como tambor. Cuando llegó al auditorio, le temblaban las manos, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron como río. No habló como un maestro, sino como un hermano mayor que ha caminado por el fuego y ha salido marcado, pero vivo. Habló de su juventud, de sus errores, de su caída, de sus noches de silencio y de cómo, en medio de todo eso, Dios no lo dejó. Habló de cómo aprendió a ver a Dios en lo simple, en lo cotidiano, en lo roto, y sobre todo, habló de cómo, a pesar de todo, sigue creyendo. Al terminar, hubo un silencio profundo. No fue una ovación emocional ni una reacción exagerada. Fue un momento sagrado. Muchos jóvenes lloraban, no por tristeza, sino porque sentían que algo en su interior había sido tocado. Javier no los animó a seguir un camino religioso por obligación. Los animó a abrir el corazón a un Dios real, presente, que no abandona, incluso cuando parece lejano.
Esa noche, uno de los organizadores se acercó y le dijo: «Gracias por recordarnos que las historias más poderosas no siempre vienen de los púlpitos, sino de las manos que han sido sanadas». Javier volvió al pueblo con el alma llena, no de orgullo, sino de gratitud. Entendió que su historia no era suya, era de Dios, y como tal, debía ser compartida. Pasaron los meses y los años. El taller siguió funcionando. La gente seguía llegando, algunos buscando ayuda, otros solo buscando compañía. Javier seguía siendo el mismo, humilde, sereno, lleno de paz, pero su historia había trascendido, porque una vida transformada por Dios no se queda en silencio, se convierte en eco, en canción, en refugio. Un día, mientras caminaba por el campo con su hija pequeña, ella le preguntó: «Papá, ¿cómo supiste que Dios estaba contigo, incluso cuando no sentías nada?». Javier se detuvo, la miró con ternura y respondió: «Porque cuando todo lo demás se cayó, lo único que quedó fue Él, y eso fue suficiente». Esa frase quedó grabada en el corazón de su hija. Y con el tiempo, sería ella quien compartiría su propio testimonio en otro lugar, con otras personas. Porque así funcionan las historias de Dios. Se multiplican, se expanden, cruzan generaciones. Hoy, quizá tú estás escuchando esto y te preguntas si tu historia también puede ser usada por Dios. Tal vez sientes que lo que has vivido es demasiado confuso, demasiado roto, demasiado insignificante. Pero déjame decirte algo: si se lo entregas a Él, nada es insignificante. Cada lágrima, cada silencio, cada momento de desesperación puede convertirse en parte de un relato eterno. Dios no desperdicia ninguna parte de tu vida. Él escribe historias con manos de amor, con paciencia infinita, con propósito divino. Y lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Así que no te rindas, no cierres tu corazón, no guardes tu historia solo para ti. Compártela, permite que Dios la use, porque hay alguien en algún lugar que necesita saber que no está solo. Y tal vez tu testimonio sea la voz que lo despierte a la esperanza. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguirnos en La Voz del Carpintero, donde cada día compartimos historias como esta, de fe, de restauración, de propósito, para recordarte que Dios sigue obrando, que sigue escribiendo historias y que la tuya también importa.